todo lo que está alrededor de ellos. Entonces ellos buscaban explicar la realidad a través de los mitos y del conocimiento también que adquirieron. Entonces todo eso es sustento para revisar luego el arte, porque como les decía, el arte pues se sustenta mucho en la mitología, es de acuerdo a sus dioses, de acuerdo a sus creencias que se edifican templos, se decoran los templos o los palacios a razón de los mismos mitos. Entonces, por eso es importante, bien, bien importante, que conozcamos sobre mitología griega. Sé que avanzamos entonces por acá. Sobre la arquitectura, pues hemos de decir que el conjunto principal de edificaciones dentro de una polis griega es la llamada Acrópolis. Eh, esperen, un mensajito por acá. Ah, bueno, ya, sí, el parcial es otro. Bien, no, no hay problema, estamos. Bueno, entonces les decía, la Acrópolis es como la ciudadela principal en la que están tanto templos como edificios principales, como santuarios, por ejemplo. Y tenía lugares dentro de ella, había espacios públicos en las que en la época del año, según alguna festividad particular de una divinidad, pues la gente común podía llegar a esos lugares, pero esos lugares siempre se veían como sagrados y por eso los hacían en lugares altos. Entonces la Acrópolis está en una colina. Eh, Hay una, bueno, a través del Google Earth, hoy no lo vamos a ver, pero si ustedes entran y ponen Acrópolis de Atenas, ustedes van a llegar a ese lugar y van a poder observarlo. Tiene bastantes vistas, tanto dentro como en los alrededores de la ciudadela, así que les invito pues, a que practiquen ahí un poco de tiempo, pues conociendo in situ el lugar a través de la tecnología, que es las proyecciones y recorridos en 3D que se pueden hacer. Bueno, entonces tiene también un sentido defensivo, puesto que las murallas siempre son para mantener alejados a los invasores, ¿verdad? Si había necesidad de protección, pues eso se refugiaban en este lugar y desde ahí podían resistir cualquier tipo de asedio. Esta es la vista más o menos actual. Lo que les mencionaba, ustedes a través de Google Earth pueden entrar a diferentes espacios acá, pueden moverse dentro del edificio o a los alrededores o caminar acá en la parte inferior. Las vistas que son inferiores, perdón, en las calles aledañas da una idea bastante interesante de cómo se pudo haber visto. Les levantaban su cabeza y pues arriba de la colina se veían los templos. Entonces la idea esa de que los dioses están arriba, los dioses están en esa montaña que era el Olimpo. Para entender la arquitectura, vamos a comenzar siempre a través de los órdenes arquitectónicos. ¿Se acuerdan? Para Egipto veíamos también órdenes arquitectónicos, la atariforme, la lotiforme, la campaniforme, papiriforme, todas esas columnas que tenían un estilo en particular. Entonces, los griegos también van a tener estilos particulares de, de columnas y esas columnas están asociadas en muchas ocasiones también a las divinidades que estaban dentro de los templos. Ya vamos a ver por qué. Antes vamos a ponerle mucha atención a este diagrama, puesto que es algo que deben manejar ustedes de memoria. Si pueden ahí en su cuadernito de apuntes, háganse un diagrama para que no se les olvide esta estructura. Vean, la lectura la hacemos de abajo hacia arriba, en este caso. Entonces comenzamos por esto que se denomina basa. Bueno, aquí es orden corintio, ya vamos a ver los órdenes, pero basa es el espacio inferior de la columna. De los tres estilos que se desarrollan por los griegos, solamente dos tienen basa, una no tiene. Pero es común para la mayoría, eso sí. El cuerpo de la columna se llama fuste. En el caso de las columnas griegas, es un fuste estriado. Se los voy a colocar aquí en el chat.
estriado. Eso significa que tiene estas estrías o estas líneas a lo largo de todo el fuste. Y en la parte superior tenemos un segmento que es la corona o la parte superior, pues, que se llama capitel. Entonces, basa, fuste y capitel son las tres partes que se corresponden a una columna griega en este caso, aunque los términos los podemos aplicar a todos los tipos de columna, igual las egipcias, las mesopotámicas, todas tienen igual eh, esas partes. Bien, luego hablando de órdenes arquitectónicos, este es el primero, este es el orden dórico. El orden dórico es robusto, es más grueso que los otros estilos y se asocia principalmente a la virilidad, o sea, a los aspectos masculinos. Por eso son como más robustos y tienden a verse como más gruesos, esa es la palabra común que podríamos utilizar. Esta también es estriada y carece de basa, o sea, no tiene, acá en esta zona, no tiene ese segmento que tienen las otras, que es lo que llamamos basa. Sí existe un basamento, pero el basamento, que es esto que ven acá, es la estructura que tiene en niveles que tiene todo el templo. O sea, eso es lo que se llama basamento, es el basamento del templo, no de la columna. La columna está insertada en el basamento. ¿Qué más? Pues el cuerpo de la columna, acuérdense, es el fuste. Y el capitel, que es esta parte que ven acá, es un capitel austero. No, eso significa que no tiene muchos detalles. Es un capitel liso, que pueden verlo mejor. Pero sí tiene varias partes. Principalmente vamos a hablar del equino, que es esta parte, y del ábaco, que es esta zona de acá. Son las dos partes del capitel eh, perdón, de este tipo de capitel dórico. Aquí es cómo se enlaza con el resto del templo, el basamento que les decía es el basamento del templo, la columna, capitel, el arquitrabe, friso y cornisa, que son parte del llamado entablamento del templo, y la cubierta, que es la parte superior de los templos o de los palacios. En la arquitectura griega, todos estos edificios tenían ¿cómo se llama esto? Tenían una estructura a dos aguas. Dos aguas significa que tiene dos caídas. Es como lo que les estoy haciendo de símbolo acá en la pantalla. Tiene dos aguas. Eso decimos de las casas cuando tiene dos caídas el techo. Entonces, todos los edificios son a dos aguas. Y ese entablamento, esa cubierta sobre el entablamento es de madera con teja de barro. Por eso cuando vemos estos templos, si están semidestruidos, no vemos techo, porque eso era de madera y de barro. Y es, bueno, colapsa y entonces deja solamente la estructura de mármol. Bien, este es el segundo orden arquitectónico. Este se llama jónico. El jónico es esbelto, eso significa que es delgado y por lo tanto se ve más alargado. Si tuviera la misma altura que un orden dórico, que es el que les decía, es robusto, se vería más grueso, perdón, más grande, bueno, más grueso, pues sí, pero más grande el orden dórico. El jónico se vería mucho más delgado a la par. Este tipo de columna se asocia con los aspectos femeninos. Normalmente, si el templo tiene estos aspectos enfrente, adentro hay una divinidad femenina. No es una regla, pero normalmente eso es lo que sucede, porque ya veremos, por ejemplo, en la Acrópolis de Atenas, pues el edificio principal no se corresponde la divinidad que había dentro con la columna. Pero bien, es entonces igual estamos hablando del basamento del templo, este de acá. Luego tenemos los tres elementos, en este caso, de la columna: la basa, el fuste y el capitel. Acá ahí sí tenemos los tres segmentos. Este se asocia, les decía, con los aspectos femeninos, con la femineidad.
Son fustes estriados, o sea, los fustes tienen líneas a todo lo largo de la columna, y la parte superior, que es esta, en el capitel vamos a encontrar varias partes. La principal característica son estos elementos en forma de caracol. A esto se le llama voluta. Que lo voy a escribir también aquí en el chat. Ahí aparece. Eh, la voluta es este elemento en forma de caracol. Tiene dos, parecieran como cuernos de hecho de carnero. Dependiendo de la columna, del lugar donde estaban, esto se ve alargado, o sea, eso se proyecta hacia el otro lado y digamos que tiene dos volutas por cada lado. También tiene las ovas, que son estos adornos, el astrágalo, que es la zona donde se junta el, el, el fuste con el capitel, y el ábaco, en este caso, es la parte superior. Ven, el ábaco de la columna dórica es más grueso. En este caso es más pequeño y normalmente lleva cierto adorno. Ese sería entonces el segundo estilo arquitectónico de los griegos. El tercero, se denomina orden corintio. Y este es el resultado de eh, ¿cómo se llama? Eh, una fusión entre varios elementos. Entonces acá tenemos eh, algunos elementos que serían como traídos de Oriente, de la región de la Mesopotamia o ya de los linderos con, con la India. El estilo corintio, por cierto, este se desarrolla o se inicia, los primeros vestigios se encuentran en la zona del Peloponeso, donde se desarrolló antiguamente la cultura este, de la época de Creta, y luego se desarrolla también ahí Esparta. Entonces, en esa zona es donde se inicia primero Corintio, perdón, el estilo corintio. Luego, ¿qué es lo que encontramos acá? Igual que en el estilo o el orden jónico, encontramos luego del basamento la basa, esta que ven acá, luego el fuste es estriado. Esta columna es un poquito más robusta, no tanto como la dórica, ni tan delgada como la jónica. Digamos que es un término medio entre esos dos, pero sí es más robusta que la jónica. Y en la parte superior vamos a encontrar algunos elementos más artísticos, más decorativos. Eso es la hoja de acanto. Se la voy a poner acá también en el chat. Hoja de acanto. Esa sería la característica del orden corintio. Y también se incluyen volutas en la estructura, que son estas de acá, pero son volutas más pequeñas, normalmente cerca de la zona de unión con el resto del templo, en este caso del entablamento. Entonces, esos serían los tres órdenes arquitectónicos que desarrollaron los griegos. Eh, Hay una relación entre la cantidad de columnas, por ejemplo, y la estructura de los templos. Eh, la ingeniería y la arquitectura griega está bastante vinculada a las matemáticas. De hecho, los griegos eran muy apegados a la utilización de las matemáticas en todas las artes que realizaban. No solamente la parte numérica por cálculo, sino para que los edificios se vieran estéticos, es decir, que ocupan fórmulas matemáticas para que los edificios se vean bien. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, utilizan proporción. Si ustedes se paran frente a un edificio que es muy ancho, el edificio se percibe como inclinado, ¿verdad? Porque mientras más se aleja, se ve como que va bajando la altura. Eso se llama perspectiva. Ustedes han estado trabajando en dibujo 1, me parece, pues, perspectiva. Resulta que si ustedes observan el edificio desde el centro, el edificio se va a deformar, porque la parte de que está frente a ustedes es más alta
y la que aleja de ustedes es más baja. Entonces los griegos hicieron a partir de cálculos matemáticos una fórmula de manera que los extremos se elevaran un poco con respecto a la parte central, y de esa forma resulta que el edificio no se deforma. Eh, es decir, no se deforma tanto visualmente. La perspectiva no lo distorsiona, es lo que quiero decirles. Eso también eh, es un avance para ellos en el sentido de la realización de elementos estéticos. ¿Preguntas acá? ¿No? ¿Sí, Laura? Entonces eran, o sea, no tenían como un trasfondo como religioso o de algún dios. ¿Cómo no? Los templos sí tenían una dedicatoria para una divinidad, pero lo que me refiero es que en la construcción ellos veían las matemáticas como algo muy importante, y a partir de eso hacían esas correcciones matemáticas para que los edificios no se distorsionaran, porque eran muy apegados a la simetría, por ejemplo. Entonces, pero los edificios sí tienen dedicatoria a divinidad y tienen estructuras igual que los otros templos que hemos visto. Bien, les Ah, voy a ok, mostrar. muchas gracias. Bueno, sí, Gabriel. Este, por lo menos en el área de artes, ¿a qué viene la monumentabilidad de los edificios? Porque como yo vengo del área de ingeniería y arquitectura, Ujú. entonces allí la monumentabilidad tiene lo vemos desde otro punto, se ve desde otro punto. Entonces en el arte, ¿qué trasfondo tiene? Em, Pues quizás bueno, no, primero te explico esto y luego me comentas cuál es el punto de vista desde que lo ven ustedes. Pero a nivel estético, los edificios, nada más en cuanto a la apariencia que utilizaban, digamos, las matemáticas. La monumentalidad se refiere siempre, igual que todas las otras culturas, a que los seres humanos, nosotros, los que caminábamos, si hubiéramos caminado en medio de los templos, nos sintiéramos pequeños frente a esos edificios, porque la idea era que los dioses son más grandes que nosotros, grandes en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente físicamente, sino también en cuanto ¿cómo se llama esto? A la grandeza, digamos, de lo que proyectan. Entonces, por eso los edificios son grandes, por eso los edificios también están en lo alto. Eso tiene que ver más que, digamos, que con ingeniería, con arte, tiene que ver también con cuestiones políticas, porque de esa manera se logra un control poblacional, social, perdón, de la población. O sea, es fácil a la gente decirle, miren, teman a los dioses, porque los dioses son más grandes que nosotros, y lo atestiguan los edificios gigantescos que estábamos a la espalda de los sacerdotes o las sacerdotisas. Entonces, en ese sentido va el punto de vista desde el que lo vemos nosotros. No sé si nos compartís cuál es el punto de vista, digamos, como más técnico del área en la que lo viste. Bueno, a nosotros nos explicaron de que los edificios antiguos son súper grandes porque tenían una falta de conocimiento acerca de lo que ahora conocemos como ecuaciones diferenciales, Ujú, que eso tiene que ver con el ahorro de materiales a la hora de diseñar algo, ¿ya? Por ejemplo, o sea, ahora se puede hacer algo igual, que se vea y puede ser más pequeño, ujú, ya ahorrando materiales. Entonces eso nos explican de que en la antigüedad ellos no tenían ese conocimiento. ujú, Entonces, por eso es que a la hora de calcular materiales, no podían predecir tanto qué tan grandes o qué tan pequeños se podían hacer. ujú. Y esa explicación se la daban en general de todas las culturas antiguas o en alguna en particular, No en general. en general.
un poco extraño. Es bien técnico, eso sí diré, digamos que es bien técnico. Pero en tu opinión, a partir de lo que hemos visto en las culturas antiguas antes de Grecia y Roma corresponden a las culturas que llamamos clásicas. Antes de estas, de Egipto, las culturas de la Mesopotamia, aún las que corresponden a la antigüedad de la India, esas se llaman antiguas, son las culturas antiguas, o el arte antiguo. Este en que estamos ahorita hemos comenzado a ver el arte clásico. En tu opinión, ¿será cierto lo que te comentaron o crees que habrá algunas variantes por ahí? Yo creo que es una como mezcla, ¿ya? Porque viéndolo ahora, siempre hay una intencionalidad, ¿ya? Y la intencionalidad en este caso es más social que razonal, ¿ya? Porque a través del razonamiento, sí, una civilización lo que va a querer es usar la menos cantidad de recursos posible. Pero si es más importante el control social, entonces la monumentabilidad para el control social sí es Necesario. como válido, ajá, como necesario. Muy bien, gracias. Muy interesante el punto de vista que nos plantea Gabriel. Y fíjense que yo sí, digamos, diferiría de la afirmación en la que se dice que no sabían calcular. Sí sabían calcular. Ahora, proporcionalmente las estructuras sí no son perfectas, digamos, no cumplen con muchos requisitos que actualmente dijéramos debería de hacerlo. Con los griegos ya comienza a hacerse como les dijera, más exacta en lo que se refiere a medidas, pero arquitectura como tal realmente no existe en esta época. Le llamamos arquitectura, pero actualmente no existe. No sé, Gabriel, ¿algo más? No es que no sabían calcular, sino que no sabían calcular como ahora. Ajá. Es, Sí. No, pero igual, si en aquel momento no sabían calcular, yo diría que sí. Exactos no eran, eso sí, no eran exactos, pero sí. Por eso es que encontramos algunas cosas que asombran en cuanto a cálculos matemáticos realizados por los egipcios, por ejemplo, por los babilónicos, por los persas, que son, digamos, de los más avanzados en su área correspondiente. Pero pues interesante ahí el planteamiento de los compañeros allá en arquitectura. La arquitectura realmente como tal va a aparecer hasta el Renacimiento. Entonces, hasta esa época comienza a formalizarse, digamos, eso. Ya hay proyecciones sobre papel que deben cumplirse y realizarse, pero cuando veamos los romanos, por ejemplo, que son el referente todavía más avanzado que los griegos en cuanto a arquitectura, vamos a ver que realmente sabían lo que estaban haciendo. O sea, realmente sí lo sabían. Tanto así que hubo un emperador romano que mandó a matar al arquitecto para que no repitiera lo que había hecho. O sea, era tan bueno, pero él quería, ese emperador quería que lo recordaran a él por ese edificio. Entonces, manda a matar al arquitecto, de manera que el arquitecto no pudiera hacer nada igual más adelante. Pero bien, vamos a avanzar entonces. O no sé si alguien tiene otro comentario. Bueno, Edwin dice acá, como en las iglesias católicas muestran la grandeza de sus templos. Sí, tiene que ver con eso, pero no siempre fue así. Y no fue así igual en todos los lugares. Pero eso lo van a ver ustedes en la historia 2. Ahí se comienza a ver ya cuáles son las razones de ese tipo de edificios. Bien, esto es una estructura de un templo, donde tenemos también las partes que corresponderían a la estructura del templo. La parte exterior, esto que ven acá afuera, a esto se le llaman columnatas, son grupos de columnas. Esta sección, por cierto, digamos, es como un tanto más pública, la Pronaos también, pero de la cela y del Epistodomos, estas áreas ya eran menos, ¿cómo se llama? Menos públicas también. Y luego hay una fórmula.
la cantidad de columnas, cuando son estructuras como esta, en la que los templos están, ¿cómo se llama?, rodeados de columnas, aplicaban una fórmula. La cantidad de columnas en la parte frontal es igual al doble más una de las de los laterales. Es decir, que aquí hay 2, 4, 6. 2, 4, 6. Tendrían que haber 3 en total hasta llegar acá. Entonces, si la contamos, incluyendo siempre las mismas de frente, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con 13, es decir, el doble más 1. Esa era la fórmula que ocupaban para los edificios que tenían columnatas alrededor. No todos eran iguales. Digamos que el modelo que siempre vemos cuando hablamos de la arquitectura griega es el Partenón. Con el Partenón lo que encontramos es uno de los edificios más grandes, al menos de la polis de Atenas. En la Acrópolis de Atenas, justamente, pueden ver acá el tamaño de la joven que está tomando fotografía comparado con el tamaño del edificio. Y eso que el edificio no está completo, le hace falta todavía la techumbre. Entonces, como para tener idea del tamaño. ¿Cómo hacían esto? Pues las columnas no eran hechas de un solo bloque, sino que estaban hechas por secciones. A cada sección se le llama tambor. No sé si alcanza a ver por ahí, hay unas líneas que cortan la columna, cada segmento. Pues estas eran cortadas, eran hechas por bloques, y luego se montaban una sobre la otra. ¿Cómo las subían una sobre la otra? Pues es que tenían máquinas para hacerlo. ¿Máquinas de qué tipo? Pues las máquinas primitivas, ¿cómo se llama esto? Las palancas, estas otras que se me escapa el nombre, que sirven para elevar como si fueran grúas el peso, los andamios, tarimas, todo eso lo conocían. Entonces esto lo podían construir sin, bueno, no digo sin dificultad, pero o sea, no es que no lo podían hacer. De ahí donde vienen las afirmaciones esas un tanto absurdas, que esto pues fue hecho por seres extraordinarios, ¿verdad? Venidos de otro lado o sea, no del planeta, sino de otra parte. Pero no, realmente sabían lo que estaban haciendo. De hecho, cada uno de esos tambores, como les mencionaba, están hechos en un sentido, o más bien con una técnica que se llama machimbrado. Eso es que la parte de abajo tiene una saliente y la parte superior tiene un agujero. Entonces, el de arriba cae sobre el que está en la parte inferior, y así sucesivamente hasta llegar a la parte alta. De esa forma, las columnas no se caían, eran bastante sólidas. Luego, en la parte superior, acá, por ejemplo, estos son bloques. Ven, este es un bloque, aquí tenemos otro bloque. Para unir un bloque con otro, en la parte de arriba, sobre como si les dijera, miren, es un ladrillo. No tengo nada por acá, una cajita. No tengo una cajita por acá, pero si querían unir dos bloques, entonces en medio de esos dos bloques, ahí colocaban o abrían un espacio para colocar hierro. Hundían hierro. Bueno, algunos de los registros que he visto visuales, lo que hacen es en los diagramas mostrar cómo derretían metal y luego lo colocaban en medio de los dos bloques para que el metal se enfriara, sujetara los dos bloques de manera que ya no se movieran, sino que quedaran firmes. Porque hay que decirlo acá, los griegos no conocieron ningún tipo de material para unir los bloques, es decir, no usaron cemento. Estos están unidos roca a roca. Entonces necesitaban ese tipo de técnicas para que los edificios fueran más sólidos. Déjenme ver qué otra cosa sobre el Partenón, por ejemplo. Bueno, los edificios, bueno, en este caso ha pasado por un montón de usos, desde iglesias, porque eso, cuando el cristianismo católico llegaba a estos lugares, hacían una suerte de exorcismo de los espacios para eliminar todas esas creencias y cualquier cosa que se consideraba pagano, y bendecirlo en el sentido de que ahí ahora se desarrollaban cultos a Jesús y a Dios Padre.
Luego pasó a ser hasta polvorín, es decir, durante épocas de guerra ahí guardaban armamento en los lugares. Entonces el edificio se ha deteriorado bastante. Uno de los daños mayores que tuvo fue porque entre el siglo XVII y siglo XIX, países colonialistas como Francia, Inglaterra, iban a estos lugares, encontraban algún vestigio, algunas ruinas, y lo primero que hacían era desmontarlo y llevárselo para sus países y exhibirlo. Por eso hay un montón de memes del museo británico, porque pues se llevaron todo. Entonces intentaron, imagínense, intentaron llevarse el frontón, que es esa parte de acá, y resulta que se cayó. Entonces se quebró mucho de lo que habían y solo unas partes se lograron llevar. No pudieron llevarse todo. Entonces por eso es que pues este edificio está bien dañado. Bien, otra pregunta. ¿Qué orden arquitectónico correspondería a este edificio? No hay problema, Laura, Cecilia. Está bien. ¿Qué orden arquitectónico sería? A ver, vamos a ver los apuntes. No. Ah, no. Dórico. ¿Perdón? Dórico. Dórico, correcto. El orden arquitectónico es dórico. Estriado, Alison, significa que tiene líneas a lo largo. Las estrías, estas se llaman estrías, todas estas líneas. Pero el orden es dórico, jónico o corintio. Esos son los tres órdenes arquitectónicos que desarrollaron los griegos. Vean, de estos edificios les decía, normalmente las columnas nos dicen si la divinidad interna es masculina o femenina. No siempre es así, es decir, no es una regla, pero nos orienta un poco. En este caso, no es, o sea, no se cumple la premisa esa. O sea, es decir, no es una divinidad masculina la que está adentro, es una divinidad femenina la que estaba acá. Era Atenea, que era la patrona de de Atenas. Entonces Atenea estaba dentro. Pero si Atenea es una mujer, ¿por qué el edificio tiene características masculinas? Dígame, María Concepción. No fue, bueno, yo es que me veía videos, ¿no? De relaciones entre los dioses, entonces no es que había una guerra con Poseidón y ella que por una ciudad y que al final ganó ella. A nivel de mitología, sí. Y por ahí va una de los mitos referentes Y que al final se enfureció tanto Poseidón. Sí, seguramente. A los dioses como sufren, acuérdense, todas las pasiones de los humanos, se enojan a cada rato. Hay muchos que son, como decimos, mecha corta. Entonces, es Atenea la que estaba dentro de este edificio. Atenea es la misma diosa Palas o la misma diosa Minerva, son nombres diferentes los que se le han dado a lo largo del tiempo, también si lo decimos para los romanos o para los griegos. ¿Qué más sobre este edificio? Bueno, creo que con eso estamos. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere aportar algo sobre el Partenón. Bueno, avanzamos. Bien, frontón. El frontón, les recuerdo, es la parte que va acá arriba. Es la parte, digamos, frontal, o más bien la parte que corresponde a la zona frontal de los edificios, aunque también podemos encontrarlo en la parte posterior, porque estos edificios son simétricos, es decir, lo que está a un lado también lo encontramos en el otro. Entonces, el frontón es esto. Y acá, esta sección que ven acá en escultura corresponde a esta parte de acá. Esa de acá. Vean todo lo demás. ¿Cómo se sabe que era así? Resulta que hay registros, ¿sí? Porque esto no estaba perdido. O sea, por desmontarlo, lo botaron y se quebró. Pero hay registros de cómo era. Entonces, por eso es que se sabe qué es lo que había acá. La decoración de todo el templo tiene que ver con mitos, o también historias que en aquella época pues, se consideraban religiosas, en tanto en los frisos como las metopas que hay alrededor. Esto es un friso. Los frisos son relieves delgados, no son muy profundos y no sobresalen mucho de la superficie. Se llaman frisos.
El análisis escultórico lo vamos a hacer en la sección que corresponda. Ahorita solo se los muestro. Estas se llaman metopas. Las metopas también son parte de la decoración del Partenón. Y la diferencia con los frisos es que en las metopas las figuras sobresalen. O sea, parecieran más bien esculturas adosadas a la pared. Pero es una mezcla más bien de relieve y de adosamiento de las esculturas a la superficie. Acá se cuenta una historia que tiene que ver con los centauros, con héroes pues, que luchan contra ellos. Este es otro templo, ese igual es de orden dórico, en este caso está bastante deteriorado, dado que el edificio pues no se terminó, y pues nos muestra siempre la robustez del orden dórico. Vamos a ver otro más. Ese es el Erectión o el templo de Erecteo. Erecteo es uno de los dioses míticos de Atenas, perdón, reyes míticos de Atenas, y el edificio destinado a él, donde está la tumba, se supone de él, se denomina el Erectión o el Erecteo. ¿Cuál es la parte interesante de este edificio? Bueno, primero que es una advocación femenina, perdón, es una advocación femenina a partir de las columnas jónicas que vemos acá. Noten la diferencia con el Partenón. Vean qué robustas se ven las columnas, aún en el templo de que está acá, también es bastante robusta, y en cambio las jónicas se ven más delgadas, más esbeltas. Pero eso es fácil de diferenciarlas. Pero yo les recomiendo siempre cuando vean un edificio, por ejemplo en el examen o un laboratorio, se les pregunta a qué orden arquitectónico corresponde, ustedes vayan a ver primero el capitel, esta zona de acá arriba. Porque los tres capiteles son diferentes, entonces es mejor aprendérselas, aprenderse los capiteles y luego pues hacer el análisis ya el resto de la columna. Este edificio es interesante por esto que vemos allá al fondo, la llamada tribuna de las Cariátides. Y tenemos otro. Todo el edificio pues tiene columnas de orden jónico, y ahí está el pórtico o la tribuna de las Cariátides. Ese es donde se puede llegar a otra tumba del rey, en este caso Cecrope. Es este que vemos acá. La tribuna de las Cariátides. Vamos a ver. Acá está. A nivel escultórico, pues las vamos a ver después. Solamente acá les muestro algunos elementos que son también de orden arquitectónico. Si ustedes dividen esta sección acá a la mitad, entonces vamos a ver que el lado izquierdo se corresponde al lado derecho como si fuera un espejo. Vean, estas dos figuras tienen la pierna y el muslo izquierdo flexionado, y estas tienen la pierna y muslo derecho flexionado también, es decir, están opuestas. Están opuestas. Por lo demás, pues se ven bastante similares, solamente un poco de diferencia en cuanto a la ropa. Este se considera uno de los pórticos más bellos de los diferentes templos. Estas son copias, los originales están resguardados en un museo. Exacto. Este es otro dato, vean, se acuerdan que les decía que estas esculturas no están pegadas. Cuando se hacen por secciones, esas secciones están ensambladas, pero no pegadas con algún tipo de mortero o de cemento. Aquí se ve este agujero en forma de cuadrado, es el que servía para engarzar ahí el brazo a través de esta técnica que se llama machimbrado. Lo mismo se hacía con todas las secciones del edificio. Se puede accesar, déjenme ver qué se ve. Bueno, por acá se ve. Más o menos una persona de pie sería más o menos a esta altura, donde ven el cursor ahí. Ahí sería más o menos la altura de una persona. Es decir, que alguien puede entrar y puede ver desde acá la vista que tenía pues desde esa parte del edificio.
Bien, otra más, la Atenea de Nike. Esa palabra la conocemos y la decimos de muchas formas. Los gringos dicen Nike y nosotros en español decimos Nike. Nike, ¿saben qué, verdad? Perdón, Alison. Vaya, está bien, Alison, gracias por reportar. Solo ahí le recomienda que me avise al correo, porque ahí es donde llevo el registro de eso. Gracias. Bien, ¿qué es esto? Cuando decimos Nike, ¿qué es? Es lo mismo, Nike, Nike, como dicen los gringos, o como se dice en inglés, más bien. ¿Qué es esto? Solo quiten ¿cómo se llama? El acento. No les creo. Es una marca Correcto. ¿Y de qué trata esa marca? de zapatos, creo, o ropa. Ajá, pues, serían entonces elementos para vestirse. Tengo aquí Kaylin, ¿cómo levanta? De zapatos y de ropa, como es mi compañera. Muy bien. Deportivo, formal, funerario. Deportiva, ¿verdad? Sí, creo que deportivo. Muy bien, gracias. Bien, resulta que el nombre lo utiliza efectivamente una marca comercial, pero en términos de lo que vamos a estudiar acá, cada vez que veamos esto, se lo voy a pronunciar como Nike, no Nike, sino Nike. Las Nike, ¿sí, Gabriel? Yo recuerdo que en un documental sobre la marca hablan sobre la mujer que hizo el estudio para hacer el diseño y que se basó en las diosas Victorias. Muy bien, eso es a lo que iba a llegar. Cada vez que digamos Nike, o bueno, ustedes ahora que ya saben que es Nike, nos estamos refiriendo a las diosas de la victoria. Por eso es una marca deportiva, ¿verdad? Proyecta que son pues, salen victoriosos de todas las actividades en las que se involucran. Entonces, la Atenea Nike, Atenea es una diosa, acuérdense, la diosa Atenea, Atenas, Minerva, el símbolo de nuestra universidad. Pero cuando hablamos de Atenea de Nike, nos estamos refiriendo a una Minerva o a una Atenea que tiene junto a ella a una Nike. ¿Y qué es esta Nike? Pues es una diosa Victoria. Las diosas Victoria tienen alas. Eso es una de las confusiones que tenemos con los ángeles en algunas esculturas, que dicen, no, es un ángel. No, eso no es un ángel, es una Nike. El mejor ejemplo que les pongo es en el centro de San Salvador, en la Plaza Libertad, el monumento de los próceres. En la parte superior hay una mujer que lleva 2 coronas de laurel en las manos y tiene alas. Eso no es un ángel. Ella es una Nike, es una diosa de la victoria. Entonces, ustedes alguna vez tienen que corregir a alguien, corríjanos, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Es una Atenea y Nike. Perdón, es una Nike. Las Ateneas llevan una porque, acuérdense que Atenea es la diosa de la guerra justa, aparte de ser la diosa de la sabiduría. Entonces, por eso lleva una Nike junto con ella, una diosa victoria. Bien, en este caso, está en la Acrópolis de Atenas, ese edificio. Vean que es de orden jónico, a partir de las columnas, como capitel, orden jónico. Y bueno, ahí están las secciones que le corresponden. Ese es otro ejemplo muy interesante de una costumbre que tenían los griegos, son los teatros. ¿Qué más? Bueno, aquí Edwin y Betania aportaban sobre lo que es una Nike, sobre Nike. Bien, volviendo a eso del teatro. Los teatros son muy importantes para Grecia porque resulta que es a partir de las actividades desarrolladas acá que la gente podía tanto conocer acerca de sus gobernantes como también de todas las historias, ya sea de mitología o de cualquier tipo, porque se llevaban a montaje de una obra. Conocemos nosotros obras de teatro, ¿verdad? No sé, mencionen alguna de las obras de teatro
que conocemos de los griegos que se vieron en la escuela o en bachillerato. Fíjense que lo que... Creo que de Hamlet, creo yo. ¿Cuál? No sé si era de Grecia. Hamlet. No. Hamlet, No. no. No, Ajá. no. Eso es mucho más adelante en el tiempo. ¿No? Lo que voy a hacer, fíjense, para la siguiente clase es que vamos a hacer sorteado la participación. Voy a traerme por ahí una herramienta para que me dé así como en una rueda de la fortuna, a ver quién es el que va a participar, porque no están participando. Y bueno, y participan las personas que comúnmente lo hacen. Y usted dice, no, ya participó mi compañero, no tengo nada que decir yo. Entonces, no, vamos a hacerlo más democrático, ya que estamos hablando de Grecia. Será para la siguiente. Las troyanas sería una, no recuerdo esta. ¿Sí, Gabriela? Yo recuerdo que podrían hacer lo de los cíclopes, porque ellos creían mucho en eso, las aventuras que ellos tenían. Sí, Y pues, sí, los troyanos son parte de la obra, de las obras teatrales. muy bien, gracias. Fátima. También es las tragedias griegas, como las de Edipo, Prometeo, no sé si también entran ahí. Correcto, Prometeo encadenado. Uh-huh. Entonces, vean, todas esas que han llegado a nuestra época, pues seguramente se representaron en uno de estos espacios, que a través de ellas se satirizaban a sus gobernantes, o pues se sufría alguna tragedia, o se conocía alguna tragedia que habían pasado. También a partir de estos espacios se conocía de lo que sucedía en diferentes partes también del territorio griego, porque servía para comunicar a la gente pues qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso es como muy, muy importante el desarrollo de los teatros, tanto como en el área literaria, como en el caso de la arquitectura acá. Por ejemplo, el de Epidauro, vean que está construido al costado de una colina. Eso es otra cosa interesante de apuntarlo por ahí, porque los griegos no tuvieron la capacidad de construir arquitectónicamente edificios separados de algo que les sirviera como soporte, en este caso una colina. Entonces, si comparamos, por ejemplo, un teatro romano, los romanos lo construían en cualquier lugar, aunque fuese una planicie, pero los griegos no, los griegos necesitaban de las laderas, de las colinas para apoyar estas construcciones. Entonces eso, lo segundo, pues el dato de que se tiene es que cabían 14,000 personas acá, vean, es bastante gente. Se han entrado bueno, el estadio en nuestro país sería el Cuscatlán y el Mágico González, serían los más grandes que tenemos. El Mágico González más o menos andará como por unas 25,000 personas y el Cuscatlán creo que anda alrededor de 40. Entonces, para tener idea, esto es 14,000 personas. En el caso del Mágico González sería más de la mitad de la capacidad que tiene. Entonces, son edificios muy, muy grandes. Edwin menciona acá otros, La Hoya de Plauto, Cuscatlán 50,000, eso sí no sé qué es. Pero bien, volvamos acá. Bien, ahí en la estructura, ahí pueden ver el tamaño de las personas comparados con el edificio y vean el tamaño, es lo que les mencionaba, apoyado en una colina porque no se podía hacer de otra forma. Aquí tenemos la estructura, la zona de escena, donde estaba la orquesta y otros elementos pues, necesarios para el desarrollo del teatro. Y los graderíos con accesos pues, bastante fáciles para poder llegar a cualquier parte de la estructura. Entonces, el desarrollo se daba acá, toda la escena, y acá estaba pues la orquesta. ¿Y qué otro dato interesante con esto? Pues es la acústica. 14,000 personas, ¿cómo hacemos para que todos escuchen lo que se está diciendo? Pues la construcción misma del edificio
está hecha para que la voz se proyecte. O sea, a lo mejor hablaban de una forma bastante fuerte, no gritando, pero sí muy fuerte, con potencia, y esa voz se proyectaba a todo el espacio, por la misma forma que tiene el edificio. Entonces, la acústica era algo que también ya manejaban ellos. Acá. Bien, hasta ahí llegamos entonces con la arquitectura. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte, algo que quisieran compartir. ¿Sí, Fátima? Tengo una pregunta. ¿No era aquí donde hacían como una clase de juegos olímpicos, creo yo? No era en esa cultura. ¿Cómo no? Sí, eso no les he mencionado, pero sí, los griegos desarrollaron festividades. Estas festividades tenían que ver con cuestiones religiosas. En Olimpia, por ejemplo, en la ciudad de Olimpia se comenzaron a desarrollar juegos. Bueno, juegos le llamamos nosotros, para ellos eran como festivales en los que se celebraban a diversas divinidades. Probablemente usaban los teatros también para esto, aunque las competencias pues tenían que ver con espacios también más amplios. Se hacía lucha, por ejemplo, lucha así cuerpo a cuerpo, se hacían carreras también. Hay una que es como muy famosa, que tiene un origen entre mítico e histórico, que es, por ejemplo, la que tiene que ver con lo que le llaman maratón. El maratón es una carrera que me parece que está reglamentada en 40 kilómetros. Si no me confirman por ahí, hoy sí les permito que googleen cuánto es en distancia una maratón. Entonces, en maratón hay una historia por ahí en la que se dice que luego de la victoria que tuvieron los griegos en esa batalla, en esa ciudad, en Maratón, en la batalla de Maratón, se mandó a uno de los soldados para que fuera a avisar a Atenas el que se había ganado. Y la distancia es como 40 kilómetros. Entonces este personaje comenzó a correr para que la información llegara lo más pronto posible. Entonces llegó al lugar, dio el mensaje y cayó muerto. Esa es la historia que va por acá, y de ahí se incluyó el maratón pues ya en las festividades, porque no eran tanto como competencias, sino que imaginémonos una festividad en la que sí hay participaciones y se debe elegir a alguien como vencedor, pero no es en el sentido de una competencia como lo hacemos actualmente. Entonces, Maratón, Olimpia, eran lugares donde se desarrollaban este tipo de actividades. Las olímpicas se hacían en la ciudad de Olimpia, se hacían cada 4 años. Perdón, muchas de las esculturas de Apolo, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, algunos las asocian a estos vencedores de estas actividades, a estos ganadores de las justas, y ellos hacían, ¿cómo se dice? Se les elevaba la categoría de héroes a los que ganaban. Entonces se les hacía una escultura de ellos como si fueran Apolo. Se les representaba a ellos a través de esa imagen. Al menos eso es una de las lecturas que se hace de por qué hay tantas esculturas de Apolo. ¿Qué más? Bueno, eventualmente se fueron agregando otras disciplinas como las carreras de cuadriga, que es un carruaje tirado por caballos, pero todo eran con sentidos rituales. Entonces, eso es lo que les podría decir. Hay mucho, eso sí, en cuanto a arquitectura principalmente, se encuentran muchos elementos sobre eso. Pero pues yo solo se los menciono por ahí porque no nos alcanza el tiempo. Algunas de las imágenes que vamos a ver en escultura tienen que ver con esos juegos. No sé si alguien quiere aportar algo. Dígame, María Concepción. Bueno, más que todo una opinión, que algo que a mí me gusta de esto, de la historia del arte, es, bueno, en el área de arquitectura, como lo embellecedor que es, esa estética que tiene, igual con los detalles. Creo que mi parte favorita de toda la historia de la humanidad, creo que es como el arte medieval, por las estructuras y así. Entonces sí me parece como muy interesante todo esto. Muy bien. En la historia 2 se va a ver bastante. Ahí no sé con quién la van a llevar, ¿verdad? Pero ahí en el programa de la historia 2 hay bastante. Está la parte que corresponde a esa
extensión de Roma, lo que se llama el Imperio Bizantino, la arquitectura bizantina, y luego lo que se desarrolla en el resto de Europa, que es Europa occidental, que es el prerrománico, el románico y el gótico. Dentro del prerrománico tienen que ver sobre, por ejemplo, el carolingio, el merovingio. Hay una variedad bastante grande ahí de arquitectura, y muchas de esas está basada justamente en la arquitectura griega y romana. ¿Sí, Gabriel? En estas actividades podían participar todos o solo los ciudadanos. No, los ciudadanos. Los ciudadanos. Eso sí debe ser bien, bien importante, que son los ciudadanos los únicos que tienen la posibilidad de participar acá, porque son los sujetos de derecho. El resto no. En las escuelas, de eso las escuelas tampoco se los mencioné, porque no nos alcanza como el tiempo a abarcar tanto. Pero, por ejemplo, los gimnasios, un gimnasio no es un lugar donde se iba a hacer pesas o hacer cardio y cosas por el estilo como actualmente. En los gimnasios se aprendía un montón. Eh, Eran lugares en los que se aprendía ciencia, arte y también el culto al cuerpo, o sea, el mantenerse de manera saludable a partir del ejercicio. También se hacía así, pero había bastante ahí que tenía que ver con eso. ¿Alguien más? Bueno, Aquí se avanzamos. jugaba algún tipo, es que no sé si algo del fútbol, pero no es fútbol en sí. Como juego Sí, de ¿verdad? pelota, Ajá, pelota, creo que, pero no estoy segura si aquí en esta cultura. no, juegos de pelota no tengo como la idea, o no sé si alguien más, Brian. Yo quiero saber si eran solo así como tipo abanico o también habían así como que completas, como haciendo el círculo. Cerrados. No, para los griegos son de esta forma, son solamente de teatro. Los que son cerrados son, por ejemplo, los circos o ¿cómo se llaman estos otros? Los que llamamos coliseos. Esos son los que están cerrados, pero eso lo hicieron los romanos. Y en esos lugares, por ejemplo, hacían como que cantaban o hacían ese tipo de cosas artísticas. Había tanto canto como poesía, o sea, como tipos de declamaciones, también se hacían no digo defensas, pero al menos los puntos de vista del filósofo, por ejemplo, se planteaban acá, se planteaban su manera de ver el mundo, pero se hacían representaciones de las historias que los poetas escribían, como por ejemplo lo que dicen ahí, la tragicomedia, o la tragedia o la comedia, perdón. Las historias que correspondían se hacía el montaje, por eso es que hay máscaras que representan a Agamenón o a cualquier otro de los personajes de esas obras, porque se hacía el montaje y se representaban en frente del público. Debate, gracias. ¿Alguien más? Hay un micrófono encendido por ahí. Gabriela Damaris. Gracias. Bien. Si no hay, vamos a avanzar. Aquí vamos a ir bien. Eso no lo agotamos completamente acá, sino que seguimos avanzando. Solo que lo vamos a ver desde otro punto de vista. Bien, vean, cuando comenzamos a hablar de figura humana dentro del arte griego, pues hay que pensar que los griegos, como reflexionaban acerca de todo, o sea, los filósofos hacían planteamientos acerca del cuerpo, tanto de la apariencia como de la estructura también interna. Ahí es donde nacen muchos de tratados de medicina, por ejemplo, aunque no es una medicina exacta, no es una anatomía exacta, pero lograban representar bastante bien la figura humana. Entonces, para la lectura del cuerpo en la escultura griega, pues vamos a manejar algunos elementos. Uno primero es el antropocentrismo, o sea, que principalmente es la figura humana la que se representa, masculina o femenina. Hay animales en algunos casos, pero es lo mínimo. La mayor parte es centrado en la figura humana. Luego estos dos, el idealismo platónico y
todo lo podemos dividir en 3 segmentos que son el arcaico, el clásico y el helenístico. O sea, son 3 formas diferentes de hacer lectura de la figura humana. Sobre el idealismo platónico, pues acuérdense que dentro de la filosofía, Platón establecía que la verdad no se encontraba acá en el plano terrestre, sino en un espacio superior a nosotros, y por lo tanto era bello, era perfecto. Entonces, la escultura busca ese ideal de perfección. Ahí es donde se aplican conceptos matemáticos también a la construcción de la figura humana, de manera que sea lo más exacta posible. Porque si era comprobable matemáticamente, entonces era bello. Entonces, esto del academicismo es porque hay muchos estudios, hay tratados, ese es el nombre que tiene, libros en donde se hace debate, se explica también acerca de la apariencia estética de la figura humana. Hay elementos anatómicos que son exactos y otros que no, dependiendo de lo que el artista quiere resaltar. La belleza también para ellos es la desnudez. Acá no podemos decir que tiene que ver con aspectos inmorales, porque esto de que la belleza desnuda es inmoral, es más bien son planteamientos religiosos de nuestra cultura. La belleza para los griegos es desnuda. Si hay ropa, esa ropa parece que se la están quitando o se la están poniendo, pero siempre hay algún área del cuerpo que está desnuda, denotando sensualidad, tanto en lo masculino como en lo femenino. Buscan a través de la belleza hacer una perpetuación de la vida. Acuérdense que, por ejemplo, una época de las egipcias que vimos, a los faraones los hacían jóvenes, o los dioses tenían un planteamiento de una figura humana joven. ¿Por qué? Porque de esa manera se percibían eternos, pasaban las generaciones y los cuerpos se mantenían igual. O sea, yo envejecía y esa imagen del faraón se veía igual. Entonces, en este caso, para los griegos es lo mismo. Las imágenes, esas esculturas que estaban a la vista de las personas se mantenía jóvenes siempre. Una manera de perpetuar entonces la idea de de la vida, especialmente en su etapa juvenil. ¿Qué más? Bueno, la parte, vamos a ver acá, quizás un poco sobre esta. A nivel de estructura, ellos van a manejar posiciones de la figura humana de manera que se vea, como les decía, sensual. Esto no comenzaron a hacerlo ellos de esta manera. Eso lleva un proceso, que es lo que luego les voy a explicar acerca de arcaico, clásico y helenístico. Son 3 etapas, pero desde el principio siempre buscaron la idea de que la apariencia de la figura fuera lo más ideal posible. Siempre naturalista, pero buscando la idea del ideal. Por eso hay una etapa en la que todas las imágenes se ven iguales, todos los rostros se ven iguales. Y bueno, hay las resoluciones técnicas, por ejemplo. Esta manta que ven acá oculta un tronco, pero esto está puesto ahí porque debe de sostener la escultura, no debe de caerse. Los escultores griegos fueron muy diestros, tanto para la obtención de la figura humana como para pulimentar la superficie. Aparte de eso, acuérdense, la escultura estaba pintada, era polícroma. Nosotros la vemos así como está ahí, que no tiene pintura, pero toda la escultura griega era pintada. Lo que ha sucedido, pues, es que el pigmento se cayó. Por eso es que la vemos de esta manera. Bueno, sobre lo de la belleza, pues la desnudez es algo completamente natural para ellos, no es algo que espantara o que moralmente fuera incorrecto, sino que para ellos era lo más común, pues la desnudez. El desnudo era bello, por lo tanto se consideraba de esa manera. Y Apolo fue la mejor representación que hicieron de esa belleza juvenil. Era un dios joven, un dios bello, radiante, es una representación del sol, y por eso pues se colocaba de esa manera. No sé si hay preguntas antes de pasar a las tres etapas, pues estamos bien con esto. Con esto de la desnudez, ustedes, bueno, no sé si este ciclo van a comenzar, pero el otro ciclo comienzan a trabajar en anatomía artística con modelos desnudos. Entonces ahí siempre hay un pequeño choque cultural
religioso también, por esos filtros que tenemos. Y hay quienes pues tienen ahí un poquito de resistencia al trabajar con modelos desnudos, pero pues es algo completamente natural. En el caso de las artes, la desnudez es algo que se considera completamente natural. Culturalmente no es así. Eso sí debemos de manejarlo, pero pues ahí van a trabajar ustedes con modelos. Los griegos tenían esos lugares, esos gimnasios, eran espacios en donde pues estudiaban la anatomía humana. Los artistas hacían estudios, tenían modelos seguramente a partir de los cuales estudiaban la figura humana. Ahí es como establecieron luego ellos un estándar para esa belleza, es decir, lo convirtieron en matemática. Y eso es lo que se llama canon, que ya vamos a ver. Pero bien, antes de llegar a eso, ¿cómo es la evolución de la figura humana en la escultura griega? Pues primero tenemos un primer momento que se llama arcaico. Esto es después de los siglos oscuros, después que desaparecen las civilizaciones micénica y cretense en la región. Aparece por el siglo 8 a.C., el arcaico, y teniendo como características la frontalidad, la severidad y la rigidez. Luego aparece el período clásico, entre el siglo 6 y el siglo 4, antes de Cristo siempre, y acá tenemos movimiento, equilibrio y simetría. Pues es la etapa en la que más encontramos figuras de Apolo también. Luego viene el momento al que llamamos helenístico, y en el helenístico, que va del siglo 3 antes de Cristo al 1 después de Cristo, pues hay escorzo, dramatismo y movimiento exagerado en la figura humana. El periodo helenístico coincide también tanto con la etapa de expansión griega a través de Alejandro Magno, como también con el choque cultural con Roma, con el Imperio Romano. Entonces, pues por eso pasamos un siglo todavía después de Cristo. En la época que bíblicamente, hablando de la Biblia, se habla de Cristo, todo lo de la vida pública de Jesús y los primeros años después de Jesús, que son los apóstoles, transcurren en una etapa en la que Grecia y Roma se están fundiendo. Entonces, el espacio donde sucede todo eso es Judea, pero Judea tiene influencia griega, porque los griegos fueron los primeros que digamos que era territorio griego toda esa zona. Pero luego vienen los romanos, entonces el dominio romano. Así que el cristianismo crece en un territorio que era griego bajo dominio romano. Y por eso es que hay tantas similitudes de algunos aspectos griegos y romanos en esos escritos del Nuevo Testamento. Pero bien, eso se va a ver más adelante. Ahí tienen 3 ejemplos también, así breves, en este esquema. Las Coré, que es una figura femenina de una sacerdotisa del periodo arcaico, un dios Apolo del periodo clásico, y el niño de la espina o el espinauro, que correspondería al helenístico. Si se fijan, les he reducido acá a 3 características cada uno de los estilos. Los vamos a ver a detalle ahora, pero siempre que les diga cuáles son las características, pues debemos acordarnos de estos 3, porque son los que nos ayudan a que los diferenciemos más fácil uno de otro. No sé si hay preguntas o algún comentario. No. Bueno, les insisto que en la siguiente clase van a haber sorpresas con esto de la participación, porque creo que eso mayormente Edwin dice así, no, eso está bien. Vamos entonces. ¿Qué elementos se retoman en las primeras etapas, por ejemplo, de la civilización egipcia? Porque acuérdense, los griegos estaban en comunicación con muchas culturas de los alrededores, tanto al oriente, al sur, como al occidente. Al occidente son los etruscos y los romanos. Hacia el sur tenemos Egipto. Hacia el oriente tenemos las culturas mesopotámicas, específicamente de este momento los persas. Más alejado todavía la cultura india, porque a través de con Carlomagno, los griegos llegaron hasta la India. Entonces, de los egipcios tenemos el pie izquierdo adelantado, por ejemplo, un bloque cerrado de brazos y piernas que no se independizan,
Si se acuerdan, la escultura egipcia de los faraones, cuando aparecían con su esposa y con una divinidad a la par, los brazos estaban pegados completamente al cuerpo. Entonces, en esa primera etapa, en la arcaica, así se ven las esculturas. El hieratismo o falta de expresión. El hieratismo, si recuerdan, lo veíamos con algunas esculturas del periodo, o más bien de la región mesopotámica. Hieratismo significa que no muestran ningún tipo de sentimientos, se ven como serios. Las soluciones geométricas, por ejemplo, para el pelo y la anatomía, la frontalidad, todos están viendo de frente, al menos hasta el periodo arcaico, el arcaico en adelante, ya hay variantes. Hay una rigidez de los músculos y hay una sonrisa arcaica, es decir, hay una mueca más bien en su rostro y no una sonrisa como tal. Este es un par un ejemplo de un par de esculturas, o un par de esculturas. Es el de los hermanos Clovis y Vitón, también es parte de la mitología, y pueden ver ahí, es frontal, los brazos están pegados al cuerpo, en este caso hay faltantes, hay zonas que no están de la pieza, y tiene pues marcada la anatomía, son resoluciones como muy geométricas, el pie izquierdo adelante, y para sostener la cabeza y que no se quiebre en la región del cuello, colocaban el pelo hacia adelante de manera de hacer más gruesa la zona de enfrente. No deja de parecer una corona egipcia. ¿Cómo se llamaba esa corona que se veía como esto? Tal vez en el chat. No. Bueno. El Nemes, la corona Nemes, es la que se parece. Entonces, comenzamos con el periodo arcaico. Acuérdense, son 3 características principales: frontalidad, severidad, rigidez. Y aquí tenemos. Estas son esculturas, se las hemos colocado de manera progresiva. Acuérdense que este periodo va del siglo 8 al siglo 6 más o menos, un largo de 200 años, un poco más, en la que la escultura evolucionó. Sin embargo, no perdió como las características principales: los brazos pegados al cuerpo, el pelo colocado en rizos, como apoyando el grosor del cuello para que no se cayera, el pie izquierdo adelante, y los rasgos anatómicos pues bastante naturalistas. Tenemos marcada la zona del cinturón pélvico, la región ¿cómo se llama?, de la cresta ilíaca. Tenemos también marcado acá la zona del recto abdominal, los pectorales. Acá ya en esto sí se observa mejor los músculos oblicuos, que son esos que están acá, la zona de unión de la pierna. Aquí se marca ¿cómo se llama esto? El canal ilíaco, creo que es el nombre que se le llama, que tiene esto. El recto abdominal que les mencionaba, los pectorales, el deltoides, el bíceps, los músculos del antebrazo. Es decir, todo es cada vez más y más naturalista en la medida que avanza el tiempo. En el caso de los rostros, pueden ver también, sigue siendo frontal, es bastante hierático, pero en la medida que va avanzando más el tiempo, el rostro se comienza a notar como una sonrisa, pero es más como una mueca. Yo siempre les digo, es la sonrisa Facebook, que muchas se toman la selfie y lo que hacen es una mueca. Y yo les he visto, están en alguna actividad, toman la foto sonriendo y después ponen la cara de 50 como ya la tenían antes, ¿verdad? Que la sonrisa arcaica es solamente para la foto. Entonces, eso es lo que se llama sonrisa arcaica, más bien es como una mueca, no se ve natural. La sonrisa de la Mona Lisa, no, esa no es arcaica, de hecho es una sonrisa bastante compleja, pero eso pues lo vamos a ver en su momento. Bueno, avanzo. Recuerde, se llaman estos kuros, son, hay un debate, pero la mayoría coinciden en que son representaciones de Apolo, pero dicen que existe la posibilidad que sean héroes, o sea, personas que ganaron
alguna competencia en las Olimpiadas y por eso se les hizo una escultura donde se les representa como Apolo. Esas son Coray. Las Coray son sacerdotisas, las que están representadas. Si se fijan, hay un brazo pegado y hay otro que está hacia adelante. Aquí no se ve porque hay un faltante. Ese agujero ahí significa que hay un brazo que viene insertado en esa posición. Ese no está. Esta imagen es como se veía esta escultura en su momento de mayor esplendor. Así estaba pintada. ¿Cómo saben eso? Bueno, pues hay pigmentos pegados todavía a la piedra, aunque se ha perdido la mayoría. Aquí tenemos otra Coray. Y pues como les decía, es representación de una sacerdotisa. Estos son otros ejemplos también que corresponden al periodo arcaico. El Auriga de Delfos, esta es una escultura encontrada en la isla de Delfos. Auriga es el sirviente que es encargado de llevar la cuadriga, o sea, los caballos de un carruaje, es el que va encargado de llevarlos, por eso tiene unas como cintas en las manos. No está el resto de la estructura, pero probablemente era un conjunto escultórico donde estaba esta imagen. Este otro también está incompleta, tiene faltantes, hay zonas que no están, pero ese se denomina el moscóforo. El moscóforo es una representación de un pastor que lleva en sus hombros un ternero. Igual que las otras esculturas que veíamos, vean, frontal y una sonrisa arcaica. Acá. Por lo demás, hay una búsqueda de la anatomía, porque pues se marcan músculos, aunque anatómicamente no sean reales, pero sí se marcan músculos. Un dato interesante de esto es que, bueno, si se fijan que estas líneas a lo largo son representaciones como de una capa o una tela que cubría su cuerpo y es transparente, o al menos así se ve, como si fuera transparente. O sea, las transparencias en la escultura las vamos a ver que se van a desarrollar muy bien en la escultura griega a través de una técnica a la que se le llama la técnica de paño húmedo, porque pareciera que es como una tela que es húmeda que se ha pegado al cuerpo. Otro dato sobre el moscóforo. Esta es una escultura bastante popular, es una imagen también que se reproduce en algunas pinturas, en cerámica también, y representa a un pastor. Acuérdense, más adelante en el tiempo, pues en la época ya de posterior a lo que la manera como nos presentan a Jesús en la Biblia, una de las representaciones de él es de un pastor que lleva una oveja sobre los hombros. Esa es en las primeras representaciones de Cristo en el periodo que se llama paleocristianismo. Y en esas representaciones lo que está mostrando es un moscóforo. O sea, es una representación de un pastor de ese tipo, con la connotación en aquel momento que va a ser una imagen de Apolo, la que reproducen, porque las primeras imágenes de Cristo es la del dios Apolo. Bien, no sé si hay preguntas sobre el arcaico antes de pasar al periodo clásico. ¿A qué vienen esas representaciones que no tienen que ver con deidades o personajes así, arriba del común? Son héroes o representaciones también de la vida cotidiana, de personajes que son de la cotidianidad. Es decir, que no todo, no el 100% son dioses, son héroes, sino que también se esperaron por la representación de lo cotidiano. Ahí es donde los pastores pues eran parte de la vida, igual los sirvientes, en este caso un auriga. El auriga iba acompañado, según se sabe, de una estructura escultórica mayor, es decir, con los caballos y el carruaje, pero pues solamente este es el único que sobrevivió. Sí, pero, esa es mi pregunta, ¿a qué vienen esas representaciones de lo cotidiano? ¿A qué vienen? No sé si estoy malentendiendo, pero... Sí, ¿a qué vienen históricamente? Porque se había visto de que representaban más sus dioses en otras civilizaciones, ¿verdad? O representaban a los reyes.
Por eso, pero vaya, quizás acá está el asunto de que cuando se representan a estos, en algunos lugares hemos visto que se representa también a sus sirvientes, ya sea como, bueno, en el caso de los egipcios eran ofrendas, ¿verdad? Dentro de las tumbas, dentro de todo el ajuar. En este caso, veamos el auriga, es probable que la escultura estaba exhibida y en esa se mostraba a los amos de él, o sea, los dueños, digamos, de todo el carruaje y todo lo demás, pero esa parte de la escultura no está. Entonces sí está esto, o sea, se hizo al sirviente porque había que mostrar toda la escena en la que había un sirviente que estaba llevando los caballos del carruaje de sus amos. Era un registro, o sea, si es la motivación, pues entiendo que me estás preguntando, la motivación es el registro de lo cotidiano también, de lo que sucede a su alrededor. No es la mayoría de la escultura, ¿qué sería? Es un porcentaje mínimo, pero sí existe la representación de los aspectos cotidianos. No al 100%, estaba destinado a la representación de dioses o de héroes. Gracias. Muy bien. Déjame por acá, Naomi dice, las Coray también se las utilizaban como marcadores de tumbas, creo, dice, que representan a las difuntas. Bueno, esa teoría no la conozco muy bien. La mayor parte de lo que he encontrado siempre coinciden en que son representaciones de sacerdotisas, pero tiene un tanto de sentido en el caso que fueran funerarias. Pero la escultura funeraria es bastante mínima en Grecia. Quienes desarrollan mucha más escultura funeraria es más hacia el occidente, es todavía al norte de la región romana, que es la región etrusca. Y se parecen, si diré, las imágenes de la escultura etrusca funeraria se parecen bastante a las Coray, algunos ejemplos se parecen. Quizá por eso por ahí la habrán contado la información. Seguramente es una Coray o una imagen de una Coray que corresponde temporalmente al desarrollo de escultura en esa región, más hacia el occidente. Bien, ¿alguien más? Vamos entonces. Bien, periodo clásico. Las tres características en las que podríamos resumir ese periodo es el movimiento, el equilibrio y la simetría. El movimiento significa que las figuras ahora ya no están rígidas. Eso significa movimiento. Ya no están rígidas. Me dice, mire, pero está rígida, solo la cabeza se movió. Es que ese ya es un movimiento. Hay una correspondencia, de hecho, entre las partes del cuerpo a partir del mismo centro de gravedad físico de nuestro cuerpo y de la correspondencia entre el lado izquierdo y derecho de nuestro cuerpo. Entonces, eso lo manejan ellos y es a lo que denominamos como movimiento. Luego, el equilibrio, hay dos tipos de equilibrio, tanto el equilibrio físico, para que la pieza no se caiga, como el equilibrio compositivo, de manera que alguna parte del cuerpo no llame más la atención que otra, porque si no es ¿cómo se dice? El interés, pues, que eso sea lo que se marque más. Y la simetría, porque para esto ya hay una aplicación un tanto más estricta de un canon. Y un canon es una medida que se utiliza para realizar ¿cómo se dice? Una medición pues, en el cuerpo y que todos tengan el mismo tamaño. No solamente habrá un canon, sino que habrán varios. Vamos a ver las imágenes. Bien, esta imagen correspondería, esta escultura correspondería al periodo clásico. Pueden ver que los brazos ya no están adosados al cuerpo, no están pegados, y la cabeza está girando hacia un lado. Luego, pueden ver acá, que voy a hacer una línea, tal vez puedo. Acá, vean, este punto, la cadera está inclinado, la inclinación va para acá, y el de los hombros hay una inclinación, pero esa inclinación es contraria. Vean. Aquí está más cerca y aquí está más lejos. Entonces, eso es equilibrio. Es equilibrio. Y nuestro cuerpo realiza ese movimiento de manera
¿cómo se dice? De manera natural. Ustedes hagan el ejercicio en este momento, así me despiertan. Bueno, si tienen, está en sus posibilidades, párense. Bueno, no de hecho, enciéndanme la cámara y vamos a ver. Enciendan la cámara, vamos a hacer, voy a dejarle presentar un momentito. Enciendan la cámara quienes puedan. Vamos a darle descartar. Y voy a dejar de presentar para que veamos esto. Ven, bueno, hay quienes ahí solo se ve el rostro, pero nadie le bueno, ya las encendí. Ven, en el otro dispositivo no veo a nadie. Bien, si se pueden poner de pie, completamente de pie, me refiero, y que se vean en cámara, ya que se puede, si no, pues, si no, solamente lo hacen con la cámara apagada. Pero pónganse de pie. Y luego, como dicen, firme, firme están los pies juntos, ¿verdad? Firme. Si les dicen descanso, ¿qué es lo que hacen? Descansen. No se acuesten, no, descansen. Se separan los pies y bajan los hombros, dejan de estar rectos. Ajá, pero ¿los dos hombros o solo uno? Cuando hacemos descanso, nos apoyamos en una de nuestras piernas. Entonces les voy a dirigir ese movimiento. Apóyense en la pierna derecha. De manera natural, no fuercen nada, de manera natural. Párense y apóyense en la pierna derecha. Bien, ¿qué sucedió con la cadera de ese lado? Si se mueve también hacia arriba. ¿Qué sucede? ¿Pero qué sucede? Con la cadera del lado derecho, si se apoyan en el lado derecho. Se hace una curva. Se sube. Sube, esa es la palabra, sube, se inclina, ajá, pero fíjense bien, el lado derecho sube. La pierna donde ustedes se apoyaron hace que la cadera de ese lado, el lado derecho, se suba, se eleve. ¿Qué pasa del otro lado, del lado izquierdo? Baja, porque la pierna de ese lado está en relajación. Ustedes están apoyando en el lado derecho. Ahora, eso es la cadera. La cadera del lado derecho, pierna de apoyo, sube. Pero ¿qué sucede con el hombro de ese lado? Baja. Ese lado baja. Entonces, ese es un movimiento natural. Cambien de pierna, lo pueden hacer. Apóyense ahora en el lado izquierdo. ¿Y qué sucedió con la cadera del lado izquierdo? Sube. ¿Y qué pasó con el hombro de ese lado? Baja. Entonces, ese es un movimiento natural. Si ahorita no lo pueden hacer, que veo que nada más están ahí viendo quién lo está haciendo, pero después prueben hacerlo frente a un espejo, si pueden hacer un espejo completo, y prueben hacerlo. Apóyense en el lado de manera natural, ¿verdad? Sin forzar nada. Aflojen el cuerpo y primero pasen de la posición firme, luego pasen a apoyarse en el pie derecho. Y entonces van a ver cómo la cadera derecha sube y el hombro derecho baja. Cambien de pierna, el lado izquierdo. Se apoyan en el lado izquierdo y entonces la cadera izquierda sube y el hombro izquierdo baja. Y la cabeza se mueve según el movimiento que realicen. Entonces, a ese movimiento que ustedes luego pueden experimentar más libremente, si gustan apaguen la cámara ahorita, gracias a quienes sí lo hicieron y quienes se esforzaron. Paso de nuevo a la imagen que teníamos. Bien, paso de nuevo a esta imagen. Esto es lo que sucede. ¿Qué es lo que les marcaba hace un momento por acá? Aquí. Este lado, si se apoyan, si el apoyo está en la pierna derecha, en este caso pierna derecha, la cadera derecha sube y el hombro baja. Y si hacen ustedes, cambian de posición, si se apoyan en la cadera de izquierda, perdón, en la pierna izquierda, la cadera sube y el hombro izquierdo baja. A eso se le llama contraposto. Se lo voy a escribir en el chat porque eso no se le debe olvidar. Esa es pregunta de examen. Contraposto es el nombre de de eso que sucede. Los griegos lo sabían y a eso es a lo que le llamamos movimiento.
Vean que no es que tiene que estar gritando, corriendo, no gritando, no, pero corriendo o haciendo alguna danza o algo, no. Simplemente el cuerpo adopta una posición que ya no es la rigidez que veíamos en el periodo arcaico. Eso es movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, luego vamos a ver más a detalle también esto de acá, porque la columna también describe una inclinación que en la parte frontal se ve por lo que se llama línea alba, que es una línea que va desde nuestro el manubrio, que es la zona acá enfrente donde se junta las clavículas con el hueso externón, ahí donde se junta se llama manubrio. Entonces, de ahí hacia abajo, hasta la región púbica, hay una línea que se puede observar. Si alguien hace mucho ejercicio, se nota mucho más. Pero si no, las vellosidades, el color de la piel hace que se note una línea. A eso se le llama línea alba. Por la espalda es la columna vertebral, el surco que describe la columna vertebral desde la zona del cuello hasta el coxis, hasta el hueso sacro y luego el coxis más abajo. Entonces, esa es la línea que divide el cuerpo. Esa línea no es recta, también se curva según la posición que se tenga. Bien, lo otro es sobre los cánones. Observen que en las dos imágenes hay contraposto. Le voy a acercar un poco. Miren, en esta imagen del lado izquierdo de la pantalla está apoyado en la pierna derecha. Y entonces la cadera del lado derecho sube y el hombro del lado derecho baja. El resto sube el hombro del lado relajado y baja la cadera de ese lado. Vean, esta otra tiene la posición contraria. Está apoyado en la pierna izquierda, entonces la cadera izquierda sube y el hombro izquierdo baja. Si ustedes hacen eso cuando hagan una escultura, les va a quedar pues muy natural. Yo he visto esculturas cuando llevan esculturas que pues tiene una pierna flexionada, pero todo el cuerpo está recto, es todo rígido, o sea, hierático, pero tiene una pierna flexionada. Eso es imposible. Ustedes no pueden flexionar una pierna sin que su cuerpo se mueva, y se mueve de manera natural, porque compensa peso. Eso tiene que ver con nuestro centro de gravedad y el equilibrio que busca la rigidez de nuestros músculos para mantener la postura. Entonces, eso pues como en relación a lo del movimiento y equilibrio. Sobre el canon, ven, hay dos cánones. Bueno, aquí les muestro dos cánones. El canon de Polícleto y el canon de Lisipo. Polícleto y Lisipo son dos escultores. Polícleto decía que para que un cuerpo humano en una escultura fuera bello, debería de constar de una altura de 7 cabezas, tomando en cuenta que la cabeza desde nuestro mentón hasta la zona alta del cráneo se repite 7 veces hasta el pie, o al revés, del pie hacia arriba hasta llegar a la cabeza 7 veces. Eso lo decía Polícleto. Lisipo decía que para que un cuerpo humano fuera bello, debía ser un tanto más esbelto, o sea, un poco más alto. Entonces, él planteaba que el canon debería de ser de 7 cabezas y media, es decir, un poquito más alto, de la media cabeza más alta. En ese caso se modifican un poco las proporciones. Por ejemplo, en un canon de 7 cabezas, perdón, uno de 7 cabezas, la mitad del cuerpo se ubica a la altura del pubis, acá. Acá estaría la mitad del cuerpo, a la altura del pubis. En uno de 7 cabezas y media, estamos hablando de 3 cabezas y un cuarto, y 3 cuartos, perdón. No, 3 cabezas, 2 cuartos sería la altura. Más o menos se ubica de nuevo a la altura del pubis, pero el cuerpo se vuelve más delgado, más esbelto por ese media cabeza todavía de mayor altura. Ahora, esto es solamente altura, pero esas medidas pueden repetirse en el resto del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la figura humana masculina, el ancho de hombros, según esta teoría griega de los cánones, el ancho de hombros en una figura masculina es igual al ancho de 2 cabezas. O sea, si la cabeza mide 10 centímetros,
en 7 cabezas tenemos 70 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el ancho de hombros si la cabeza mide 10 centímetros? Pues entonces mediría 20 centímetros. Ese es el ancho de los hombros. Porque en los hombres, la cabeza se repite 2 veces en los hombros. Y en las caderas se repite una cabeza y media. Es decir, que mediría 15 centímetros. No sería igual. ¿Por qué? Porque por anatomía, el esqueleto masculino es más ancho en la zona del cinturón escapular, que es la parte de arriba, los hombros, que el cinturón pélvico. El cinturón pélvico es más angosto. Es esta parte de acá. Los hombros tenemos las caderas angostas y los hombros anchos. Eso es lo que nos marcan los griegos con esto. Eso es a partir de la observación que hacían. En el caso de la figura femenina es al revés. La cabeza en la zona de los hombros está repetida una cabeza y media. Y la cadera tiene el ancho de 2 cabezas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, el esqueleto femenino más bien, es más ancho el cinturón pélvico, la unión del hueso pubis, el hueso ilíaco hasta el sacro, todo ese cinturón pélvico es más ancho, porque pues, está anatómicamente preparado pues, para lo del nacimiento la gestación y el nacimiento del bebé. Entonces, esas diferencias se aplican a esto y de esa manera los griegos mantuvieron una armonía matemática en la escultura que realizaban. ¿Preguntas acá? ¿O algún comentario? Todo bien, Lee. Muy bien, espero que sí. ¿Sí, Fátima? Y eso de los periodos solo sería en la cultura griega o también en las anteriores. No, ¿verdad? No, Solo en la griega. eso aplica únicamente para para la cultura griega, para el arte griego. Gracias. Bien, seguimos con lo del canon. Ven, aquí hay otra, si ustedes han visto esta escultura, esa corresponde a un periodo un poco más adelantado, solamente se los pongo aquí por lo de la lectura de la figura humana. Esto es helenístico, no es el periodo clásico. Pero por lo del canon que estábamos hablando, vean ahí la altura, es de 7 cabezas y media. Esa es la altura. Para que se vea natural, para que se mantenga esa armonía, entonces los hombros son más angostos, las caderas son más anchas, y siempre buscando la proporción. ¿Sí, Elisa? En general, para hombres y mujeres siempre son 7 cabezas y media. Sí, o se está utilizando el canon del Lisipo, sí. Para hombres y mujeres lo mismo. Si se ocupa el de completo, para hombres y mujeres, 7 cabezas. Cualquiera de los dos. Bien, este canon, esta manera de reducir a elementos matemáticos, la anatomía también se desarrolla con los rostros. Entonces, si se fijan acá, hay 3 segmentos, el de la frente, el de la nariz y el del labio superior hasta el mentón. Esos 3 segmentos son iguales. Si ustedes se toman la medida, ven ahí en pantalla, si toman la medida de su nariz, la nariz, en un rostro bastante simétrico, en la altura de la nariz, desde el entrecejo hasta donde comienza la nariz, es igual a el espacio que hay entre donde comienza la nariz y el mentón. Y es el mismo segmento de la frente. Son iguales. Pero les muestro por acá. En esta etapa, en el periodo clásico, se utilizó bastante la idea también de reducir a medidas el rostro humano. Entonces, en esta imagen de la derecha, les he colocado un gráfico en el que se muestran, si contamos los cuadros, bueno, primero, el cuadro, cada uno de los cuadros es igual al ancho de un ojo. Es decir, que el canon acá no es la cabeza. Dentro de la cabeza el canon es el ojo. El ojo es lo que vamos a tomar como referencia. Entonces, el ancho del ojo mide un cuadro. Significa entonces, según las medidas que los griegos nos dejaron, que el ancho del rostro es igual a 5 ojos. Y entre cada ojo
tenemos la distancia de un ojo más. Y luego, sobre la vertical, desde el mentón hasta la parte alta del cráneo, tenemos 7 ojos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hace un momento les decía de tres segmentos en los que también se puede dividir se puede dividir el rostro. Vamos acá. Es 1, 2, 3. Eso hasta la frente, hasta donde comienza el cuero cabelludo, desde el mentón. Se puede dividir en 3 segmentos. Luego, en la parte alta, desde el cuero, donde inicia el cuero cabelludo hasta la parte alta del cráneo, a la altura de otra cabeza. Entonces tenemos ancho del rostro, 5 ojos. Altura de la cabeza, del rostro, bueno, de la cabeza en este caso, 7 ojos. Esa es la fórmula que se utilizaba. ¿Qué es lo que se obtiene con esto? Que se hace un estándar de representación de la figura humana, de la anatomía. Entonces, por eso es que los rostros se parecen bastante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que hicieron los griegos a la hora de hacer esto? Idealizaron la figura humana. O sea, la volvieron algo ideal, no algo realista. Porque en la vida real todos nuestros rostros son diferentes. Hay unos más anchos, unos más cortos, unos asimétricos, un ojo más grande que el otro, uno más abajo, a veces no tan perceptible, pero no somos perfectos. Pero los griegos volvieron a través de estas fórmulas perfectas las imágenes. Por eso es que decimos que la escultura, principalmente el periodo clásico, es idealista, porque busca la perfección de la representación de la figura humana. Con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, se sigue utilizando esos principios, especialmente el Renacimiento en adelante. Como el Renacimiento es un renacer, entre comillas, de los valores del periodo clásico. Ya les decía, el arte clásico es Grecia y Roma. Entonces, en cuanto a la escultura, por ejemplo, se retomaron elementos griegos. Y en el Renacimiento le agregaron un canon diferente, siguiendo el griego, es el canon de 8 cabezas. Eso se estableció como un estándar de belleza. Y se estableció otra vez las medidas para el rostro. Como herencia de eso, a nuestra época sucede que le llamamos bellos a aquellos rostros que son simétricos. Es decir, que mientras más asimétrico sea un rostro, se considera en nuestra cultura menos bello. Y eso lo han comprobado a través de estudios en los que se le han mostrado, por ejemplo, a los participantes del estudio, se les han mostrado imágenes de personas, de rostros de personas, 100 imágenes, y que los ordenen desde el que consideran más bello hasta el menos bello. Y resulta que la coincidencia es que los rostros que la gente eligió como más bellos son rostros bastante simétricos. La geometría se cumple en muchas partes del rostro y por lo tanto los vemos mejor, los vemos más bellos. Entonces, eso sucede con nuestro canon de belleza en nuestra actualidad, para nuestro mundo occidental. Tendemos a decir que alguien es bello si el rostro es simétrico, pero pues todos somos diferentes y a la hora de trabajar un retrato, por ejemplo, no podemos usar estas medidas. Dicen, ahora ya sé cómo hacer los rostros, dicen ustedes, y comienzan a aplicar esto en el rostro de una persona. Si están trabajando el naturalismo, el canon solamente es referencia. No podemos usarlo porque todos los rostros son diferentes y no podemos estandarizarlos, a no ser que pensemos en idealizar una figura. Bien, aquí tenemos imágenes del Doríforo, de una escultura de Polícleto, y pues aquí hay varias, de esas hay varias copias, no solamente es una. Vean, hay muchas del otro aspecto interesante que hay que saber, es que mucha de la escultura griega que conocemos es copia del periodo romano, o sea, no son propiamente griegas. ¿Y por qué sucedió eso? Porque las esculturas estaban hechas en bronce y los romanos necesitaban metales para hacer armas, para hacer herramientas. Entonces, cuando los romanos llegan a Grecia, comienzan, digamos, a decomisar, a llevarse estas obras para fundirlas. Pero como a ellos les gustó el arte griego, entonces hicieron que tanto artesanos griegos como artesanos romanos les hicieran una copia de estas imágenes. Entonces, por eso tenemos imágenes que son griegas,
copias romanas del original griego, pero el original estaba hecho en bronce, por eso se perdió. Método de Lomis, dice Edwin. Ya vamos a averiguar qué es eso. Bien, en esa imagen del lado derecho, ahí les muestro el contraposto. Practíquenlo como les decía, véanse un espejo, alternen, apoyarse en el pie derecho, en el pie izquierdo de manera natural y van a ver cómo los hombros compensan el peso para que el cuerpo se equilibre. Cuando ustedes están haciendo una escultura, pues ustedes son su mejor modelo. Nos paramos, imitamos el movimiento que queremos hacer y entonces entendemos de qué manera es que el cuerpo se tiene que mover. Esta línea que ven acá es la que les mencionaba, vean, pasa desde el manubrio, que es esta zona de acá del cuello donde las clavículas se juntan con el esternón, va en línea recta hasta la región púbica. Esa es la línea alba. Y por la espalda, desde el cuello, describiendo la forma o la posición de la columna, hasta llegar al coxis, que está más o menos por acá, hasta el suelo. Ahí se describen otra curva también. Eso nos ayuda también a encontrar el naturalismo a la figura humana. Ejemplos de la escultura de este momento, del periodo clásico, pues los frisos del Partenón, las metopas del Partenón, son mejores ejemplos de esto. Fidias es digamos, el genio de genios de esta época. Era arquitecto, era escultor, pues, estaba involucrado en muchas artes. Y a Fidias es que se le solicita tanto la construcción como reconstrucción de muchos edificios durante el periodo de reinado de Pericles. Pericles es el estadista, es el rey, y Fidias es el artista que se encarga pues de darle forma a eso. Ese es por eso que al periodo clásico se le llama el siglo de Pericles, porque pues fue el rey que se encargó de la construcción de nuevos edificios, nuevos monumentos y de la reconstrucción de los que había. Y bueno, esto, para finalizando, la Atenea Partenos. Esa es una réplica que está en Nashville, en Estados Unidos, y mide aproximadamente 13 metros. Se sabe a partir de descripciones de filósofos y de artistas de la época griega que adentro del Partenón estaba una escultura que tenía estas dimensiones. ¿Ven el tamaño de las personas? Esa es la que se llama Atenea Partenos. No está puesto que tenía oro, tenía diversos metales, y entonces lo que hicieron fue pues vandalizarla en algún momento. Lo que tiene en la mano, vean, tiene un ser con alas. Esto es una diosa Nike o una diosa Victoria. Las diosas Victorias tienen alas, no son ángeles, ¿de acuerdo? Los ángeles no tienen alas. Quienes tienen alas y que van a aparecer en Grecia y en Roma son las Nike o las diosas Victoria. Aquí tenemos una copia. Esta es una pieza pequeña. Es el Barbequium, que es una copia romana de la Atenea Partenos, según nos mencionan por acá. Entonces, es una de las piezas que existieron, pero que pues desaparecieron lamentablemente. Y bueno, la escultura era policromada. Todo lo que les he mostrado en escultura estaba pintado de manera naturalista. ¿Por qué no está pintada ahora? Porque todo el pigmento se cayó. Entonces eso nos crea la imagen errónea de que la escultura griega solamente era el mármol el que se veía. Eso es falso. Toda la escultura griega estaba pintada. Ellos pintaban todo, pintaban los edificios y pintaban la escultura. Y bien, nos vamos a quedar hasta acá. Esto ejemplo, lo vamos a ver la otra semana. Porque pues ya se nos fue el tiempo. Así que tengo por acá la grabación. Y bueno, ¿hay alguna pregunta?